en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigila, busca activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. Detalla que han dado pasos adicionales en su moto, que ayudan específicamente para... Los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi, diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calle usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Precisamente. Hacerle sentir el riesgo. Y bueno, basado en su análisis de este GeoIndex, la fuente indica un abanico enorme de entidades. Todas reportadas en este formulario 211. Sí, la lista es extensa. Menciona gigantes tecnológicos, Apple, plataformas financieras como PayPal, ahí nombra a Elon Musk. Muy conocidas. Sí, y también señala a Wi-Fi, vinculando la confidencia con el Venezuela, electorales, de la sociedad. O sea, Seguridad del pueblo. Señala un aspecto de la región, y que este índice mapea el globo, asegurando una particular. Fascinante y las implicaciones enormes que plantea. Siempre basándonos estrictamente en la grabación, claro. Siempre. Vamos a ver cómo conecta él estas supuestas operaciones globales con acciones muy concretas a nivel de calle, ¿no? Bueno, pues empecemos a desempacar esto. El punto de partida es este GeoIndex. Ayar dice que se lo filtraron. Ajá. Indirectamente menciona figuras venezolanas de alto perfil y que este índice mapea el globo, asignando puntajes paramilitares. Identifica activos, casas de seguridad, incluso pagos en criptomonedas. O sea, una herramienta de mapeo muy específica según él. Y aquí es donde entra el formulario 211 de la IRS. El famoso formulario. Sí. Ayar asegura haber presentado varios. Uno de ellos, descomunal. 164,000 páginas. 164,000. Es una barbaridad. Una locura, sí. Detallando entidades, personas, e insisten que es público, vía form211.org. Y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto, en el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguiar describe su proyecto Conmóvil. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red.
Cuenta una visita reciente a un complejo de apartamentos en Houston, en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigila, busca activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. ¿Cómo exactamente? Detalla cómo instaló faros adicionales en su coche, faros extra potentes, calibrados específicamente para anular el polarizado de los vidrios. Ah, los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi, diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calles usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Dice que se lo filtraron. Ajá. Indirectamente menciona figuras venezolanas de alto perfil y que este índice mapea el globo, asignando puntajes paramilitares. Identifica activos, casas de seguridad, incluso pagos en criptomonedas. O sea, una herramienta de mapeo muy específica según él. Y aquí es donde entra el formulario 211 de la IRS. El famoso formulario. Sí, Aguiar asegura haber presentado varios. Uno de ellos, descomunal. 164,000 páginas. 164,000. Es una barbaridad. Una locura, sí. Detallando entidades, personas, e insisten que es público, vía form211.org. Y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto, en el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguiar describe su proyecto Conmobile. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red. Cuenta una visita reciente a un complejo. 晚上好，欢迎收听。今天咱们来聊一份相当惊人的资料。哦，什么资料这么惊人？是一份提交给美国国税局，就是 IRS 的文件。你猜多少页？足足16.4万页。哇，16.4万页，给 IRS 的，这什么情况？对，这是 Reynaldo Agria，在他一个 YouTube 视频里公布的，他还管这个叫父亲节特别节目。有点意思。那这16.4万页写了啥？他总得有个名目吧？他自己管这个叫主211表格。Agria 说啊，这都是基于他捕获和分析的一种叫地理索引，就是 GeoIndex 的数据。地理索引数据听起来挺专业的，那他想用这个数据说明什么呢？他声称啊，这数据揭示了一个特别庞大而且很隐秘的全球网络。他还用了个比喻，就是《黑客帝国》里那个红蓝药丸的梗。红蓝药丸，意思就是说看了他的东西可能会改变世界观。差不多就是这个意思。所以呢，我们今天就试着给大家梳理一下这份报告到底说了些什么，他为什么要通过 IRS 提交，还有他描绘的这个网络里哪些人和组织比较突出。好，不过咱们得先声明一下，对吧？我们只是转述他报告里的说法，我们自己不对这些说法的真假做判断。对，这点很重要。我们只是呈现信息。那先说说他为啥要选 IRS 这个渠道呢？阿贵亚他自己的解释是，他觉得长期被监视，然后呢想通过正式途。Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una fuente bastante singular, ¿no? Una grabación de Reynaldo Aguiar. Sí, fechada el 3 de julio de 2025. Exacto. Y el tema central es, su denuncia sobre una presunta red global, espionaje, finanzas ilícitas. Todo esto basado en una base de datos que él llama GeoIndex. Y afirma, ojo, haber detallado todo esto al IRS, la agencia tributaria de Estados Unidos, mediante el formulario 211. Correcto. Y nuestra misión aquí, digamos, es desgranar esas afirmaciones clave de Aguiar.
sus tácticas de contravigilancia local, que es un punto fascinante, y las implicaciones enormes que plantea. Siempre basándonos estrictamente en la grabación, claro. Siempre. Vamos a ver cómo conecta él estas supuestas operaciones globales con acciones muy concretas a nivel de calle, ¿no? Bueno, pues empecemos a desempacar esto. El punto de partida es este GeoIndex. Ayar dice que se lo filtraron. Ajá. Indirectamente menciona figuras venezolanas de alto perfil y que este índice mapea el globo, asignando puntajes paramilitares. Identifica activos, casas de seguridad, incluso pagos en criptomonedas. O sea, una herramienta de mapeo muy específica según él. Y aquí es donde entra el formulario 211 de la IRS. El famoso formulario. Sí. Ayar asegura haber presentado varios. Uno de ellos, bueno, descomunal. 164,000 páginas. 164,000. Es una barbaridad. Una locura, sí. Detallando entidades, personas que insisten que es público, vía form211.org. Y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto. En el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguiar describe su proyecto Commovil. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red. Cuenta una visita reciente a un complejo de apartamentos en Houston, en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigila, busca activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. ¿Cómo exactamente? Detalla cómo instaló faros adicionales en su coche, faros extra potentes, calibrados específicamente para anular el polarizado de los vidrios. Los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi. Diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calle usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Precisamente. Hacerle sentir el riesgo. Y bueno, basado en su análisis de este GeoIndex, la fuente implica un abanico enorme de entidades. Todas reportadas, dice, en ese formulario 211. Sí, la lista es extensa. Menciona gigantes tecnológicos. Google, Apple, plataformas financieras como PayPal, ahí nombra a Peter Thiel, Elon Musk. Figuras muy conocidas. Sí, empresas de transporte como Uber, del sector salud como WebMD, Medscape, y también señala a Smartmatic. Smartmatic. Vinculándola a Jorge y Delcy Rodríguez de Venezuela y a supuestas manipulaciones electorales y de búsquedas online. O sea, un espectro muy amplio. Muy amplio. Y se mete de lleno también en la seguridad de los datos médicos electrónicos, los EMRs. Ese es otro punto delicado. Mucho. Señala un aspecto de la ley HIPAA, la Ley de Privacidad de Datos de Salud en Estados Unidos, llamado Acuerdos de Asociado de Negocios. Los VAs. ¿Los VAs? Sí. Argumenta que estos acuerdos que permiten compartir datos médicos con terceros proveedores de servicios son como un resquicio legal. Una puerta trasera, digamos. Algo así. Y que es explotado por empresas como Vital Interaction, menciona a Lawson Booth, Hugo Díaz y Clear Lake Specialties, Dr. Baba, Amar Baba. Y alega que extraen datos sensibles de ciudadanos estadounidenses. ¿Con qué fin? Pues sugiere posibles usos indebidos, espionaje, incluso menciona posibles conexiones con Irán. ¡Wow!
Eso es bastante fuerte. Sí, y añade que otro formulario 211 detalla una lista de embarcaciones supuestamente usadas para logística ilícita. O sea, la red abarcaría tierra y mar, según su denuncia. Hacia el final de la grabación, Aguiar lanza algunas hipótesis. Él mismo las califica de especulativas, basadas en sus datos, pero son llamativas. Sí, hay que subrayar eso, ¿no? Que son sus interpretaciones. Totalmente. Una de ellas dibuja un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, usando gasolineras, procesadores de tarjetas de crédito y conecta a Diosdado Cabello con China. Un clásico, digamos, de estas teorías de redes financieras ilícitas. Y luego hay otra mucho más oscura, más siniestra. Sugiere que el GeoIndex podría usarse para coordinar una red global de extracción forzada de órganos. Eso ya entra en un terreno muy turbio. Definitivamente. Y una última hipótesis, con implicaciones geopolíticas directas. ¿Cuál es? Postula que Rusia podría estar usando el GeoIndex para coordinar operaciones militares en Ucrania. ¿Basado en qué? En patrones que él dice haber detectado en los datos geoespaciales del índice. Incluso sugiere que esta información podría ser útil para la defensa ucraniana. Interesante, aunque de nuevo especulativo, según la propia fuente. Por supuesto. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos después de escuchar todo esto? Hemos repasado las afirmaciones de ayer y que lo usó como prueba Exhibit 11, dice, en un caso judicial específico. Exacto, en el Distrito Judicial 387, caso 25, DCB 3282. Aparentemente para contrarrestar alegatos sobre su estado mental. Una táctica legal. Interesante, sin duda. Usar un canal oficial del IRS en un contexto judicial personal. Pero y aquí es donde la cosa se pone muy local y muy directa, ¿no? Aquí entra lo hiperlocal. Sí, Aguiar describe su proyecto Commobile. Básicamente, un coche equipado con cámaras. Ajá. Para cazar y grabar matrículas de vehículos que él vincula a esta red. Cuenta una visita reciente a un complejo de apartamentos en Houston, en 2021 Fountain View Drive. Y cree haber, fichado, dice él, cientos de coches de la red allí. Es casi una contravigilancia ciudadana muy activa. Y no solo vigila, busca activamente disuadir, incrementar el riesgo para esos agentes locales. Eso es clave en su relato. ¿Cómo exactamente? Detalla cómo instaló faros adicionales en su coche, faros extra potentes, calibrados específicamente para anular el polarizado de los vidrios. Ah, los vidrios oscuros que según él usan para ocultarse de las cámaras. Exacto. Es un choque tecnológico muy localizado, muy de guerrilla urbana casi, diseñado para exponer e identificar a quienes operan sobre el terreno. La idea es aumentar su riesgo personal, que sepan que están siendo observados y grabados. Entiendo. Es una confrontación directa a nivel de calle usando tecnología. Una forma de disuasión por exposición. Precisamente. Hacerles sentir el riesgo. Y basado en su análisis de este GeoIndex, la fuente implica un abanico enorme de entidades, todas reportadas, dice, en ese formulario 211. Sí, la lista es extensa. Menciona gigantes tecnológicos, Google, Apple, plataformas financieras como PayPal, ahí nombra a Peter Thiel, Elon Musk. Figuras muy conocidas. Sí, empresas de transporte como Uber, del sector salud como WebMD, Medscape, y también señala a Smartmatic. Ah, Smartmatic. Vinculándola a Jorge Delcy Rodríguez de Venezuela y a supuestas manipulaciones electorales y de búsquedas online. O sea, un espectro muy amplio. Muy amplio. Y se mete de lleno también en la seguridad de los datos médicos electrónicos, los EMRs. Ese es otro punto delicado. Mucho. Señala un aspecto de la ley HIPAA, la Ley de Privacidad de Datos de Salud en Estados Unidos, llamado Acuerdos de Asociado de Negocios. Los VAs. ¿Los VAs? Sí. Argumenta que estos acuerdos que permiten compartir datos médicos con terceros proveedores de servicios son como un resquicio legal. Una puerta trasera, digamos. Algo así. Y que es explotado por empresas como Vital Interaction, menciona a Lawson Booth, Hugo Díaz y Clear Lake Specialties, Dr. Baba, Amar Baba. Y alega que extraen datos sensibles de ciudadanos estadounidenses.
¿Con qué fin? Pues sugiere posibles usos indebidos, espionaje, incluso menciona posibles conexiones con Irán. ¡Wow! Eso es bastante fuerte. Sí, y añade que otro formulario 211 detalla una lista de embarcaciones supuestamente usadas para logística ilícita. O sea, la red abarcaría tierra y mar, según su denuncia. Hacia el final de la grabación, Aguiar lanza algunas hipótesis. Él mismo las califica de especulativas, basadas en sus datos, pero son llamativas. Sí, hay que subrayar eso, ¿no? Que son sus interpretaciones. Totalmente. Una de ellas dibuja un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, usando gasolineras, procesadores de tarjetas de crédito y conecta a Diosdado Cabello con China. Un clásico, digamos, de estas teorías de redes financieras ilícitas. Y luego hay otra mucho más oscura, más siniestra. Sugiere que el GeoIndex podría usarse para coordinar una red global de extracción forzada de órganos. Eso ya entra en un terreno muy turbio. Definitivamente. Y una última hipótesis, con implicaciones geopolíticas directas. ¿Cuál es? Postula que Rusia podría estar usando el GeoIndex para coordinar operaciones militares en Ucrania. ¿Basado en qué? En patrones que él dice haber detectado en los datos geoespaciales del índice. Incluso sugiere que esta información podría ser útil para la defensa ucraniana. Interesante, aunque de nuevo especulativo, según la propia fuente. Por supuesto. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos después de escuchar todo esto? Hemos repasado las afirmaciones de ayer, una base de datos filtrada, el GeoIndex, denuncias formales al IRS con miles de páginas. Métodos muy específicos de contravigilancia local, eso de los faros, el call mode, buscando exponer y disuadir a gente sobre el terreno, aumentar su riesgo. Internacionales. Lo que presenta la fuente al final es la narrativa de un individuo que afirma haber descubierto datos secretos, que usa tecnología de forma, ciudadana, para analizarlos y exponer presuntas operaciones clandestinas. Tanto globales como hiperlocales. Exacto. Y es importante recalcar esa dimensión local y el esfuerzo activo por confrontar y, como decíamos, aumentar el riesgo de los supuestos agentes cercanos. Todo claro está desde su perspectiva y basado en la información que él dice poseer. No podemos verificarlo independientemente solo con esta grabación. Claro, eso es fundamental tenerlo presente. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. ¿Qué implicaciones surgen? ¿Qué pasa cuando herramientas de анализис... Приветствуем. Сегодня у нас на разборе, скажем так, довольно необычные материалы. Это точно. Есть расшифровка видео с YouTube и выдержки из статьи Рейнальдо Агьяра. Он там заявляет, что использовал официальную налоговую форму США. Формулу 211? Да. Именно. Чтобы разоблачить некую глобальную сеть. Вот попробуем разобраться, что за этим стоит, что за метод такой. Да, знаете, сам источник утверждает, что у него были сложности с передачей информации властям напрямую. То есть просто так прийти не мог? Ну да. Говорит, была слежка, были опасения, что какие-то агенты могут быть уже скомпрометированы. Вот он и выбрал такой не самый очевидный путь. Форма 211 налоговой службы США, АРС. Это же вроде для тех, кто сообщает о неуплате налогов. Именно. Обычно так. Но здесь, по его словам, она стала инструментом, немного другого рода. Для контрразведки, как он это видит. Интересный ход. И как это работало на практике? Он просто закидывал их этими формами? Судя по описанию, это была целая система. Он начал это делать где-то в октябре 2024 года. Систематически? Да, систематически. Использовал, как он утверждает, свой анализ данных и какой-то GeoIndex, который он якобы получил. Цель была, вот как он говорит, не просто сообщить, а именно максимально помешать работе сети. Через действия налоговой службы, то есть АРС должна была вмешаться. Именно. Вот он приводит примеры своей стратегии. Например, он целенаправленно отправлял формы по конкретным объектам недвижимости, называл их финансовыми маршрутизаторами. Fine routers. Да, fine routers. Предполагается, что это такие узлы сети, через которые идут финансовые операции. Понятно. И если АРС их конфискует,
то это, по его логике, нарушит денежные потоки и всю структуру. Сообщалось также об объектах, которые якобы связаны с незарегистрированными иностранными агентами. А что за мастер формы 211? Я видел упоминание документ на 164 тысячи страниц. Это же, нереальный объем. Да, объем внушительный. Сам Агихар указывает, что список вот этих объектов начинается только где-то с 905 страницы. А до этого что? Видимо, пояснение, методология. Он утверждает, что разработал целую систему организации. Группировка, цветовое кодирование, иерархия, чтобы в этом можно было хоть как-то разобраться. И что же на вершине этой иерархии, по его версии, самое главное? На самой вершине, согласно вот этой его структуре, организация «Эль Картель де лос Солес». Картель де лос Солес. Да, он считает это ключевым источником дохода для всей сети. А сразу за ней группа, которую он называет отцами-основателями. Но он подчеркивает, это его теория. Так, и кто же эти отцы-основатели, по его списку? Аятолла из Ирана, Рауль Кастро с Кубы и Билл Гейтс из США. Это сочетание. Гейтс. Да. Якобы они вот создали некую коалицию еще на раннем этапе.